Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta sesión sobre el tema de negociación. Mi nombre es José Cuauhtémoc Corona y estaré conduciéndote a lo largo de esta sesión en la que seguiremos hablando sobre negociación y sobre sus tácticas, su preparación y la forma en que se hacen negociaciones internacionales. Sígueme, por favor. En esta sesión, nuestro objetivo también será que al final del curso concluyas con el uso de las herramientas necesarias para llevar a buen puerto una negociación, generar intereses productivos y, de alguna manera, establecer de manera firme, clara, a través de las etapas y los procesos de la negociación, un cierre efectivo de lo que quieres obtener para ti, para tu negocio o para la empresa en la cual tú trabajes o te desempeñes en este momento. Asimismo, como objetivo tenemos también que vas a saber distinguir que en el contexto de la globalización, la negociación es hoy por hoy una de las herramientas más efectivas que existe para lograr el objetivo que tenemos pensado tanto en nuestras organizaciones como en sus respectivos negocios. Pero bien, siguiendo con la parte de negociación como tal, pasemos a lo siguiente. Las tácticas de negociación son aquellas que nos van a permitir aproximarnos a nuestros oponentes o a nuestras contrapartes en la negociación con el fin de obtener el resultado que nosotros esperamos o el resultado que nosotros deseamos lograr y de esta manera generar el interés adecuado para nuestras organizaciones. Te había platicado de alguna manera de lo que eran ya las tácticas ofensivas, las tácticas defensivas y las tácticas obstructivas. Una táctica obstructiva es aquella que tiene como propósito poner límites, poner obstáculos al negociador de enfrente o a la contraparte que tenemos para que de esta manera puedas tú tomar tiempo o mayor ventaja respecto a la posición de poder que necesitas en una negociación. En toda negociación siempre se establece un punto de poder, un punto de equilibrio. El punto de poder es aquel que tú puedas generar con respecto al número de información que tengas, las herramientas que mejor manejes y el desempeño que logres a través del proceso de la negociación. Estas tácticas te van a ayudar a generar y a reforzar esos puntos de poder que necesitamos para obtener nuestro fin o llegar a nuestro fin determinado. Una táctica ofensiva es aquella que tiene como objetivo el presionar a nuestro oponente, intimidarlo o de alguna manera hacerlo sentir en una posición incómoda con el objetivo de nosotros llegar, ponerle lo que nosotros necesitamos y bajo esta presión nuestro oponente no le quede otro remedio más que aceptar el acuerdo que le proponemos o el contrato que le proponemos. Esta táctica de alguna manera puede ser muy ruda en algunos aspectos, se utiliza con determinadas herramientas, pero es efectiva en el proceso final. Es una de las que mejores funciona. Si tú de alguna manera empleas para una negociación una táctica de este tipo, tienes que asegurarte muy bien de conocer muy bien a la persona que tienes enfrente. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo está sintiendo? ¿Cómo es el entorno en que se desempeña? ¿Cuál es el papel que está jugando en el rol de la negociación? ¿Es el socio duro? ¿Es la persona buena? ¿Es aquel que va a poner el ultimátum? Fíjate bien qué es la posición que juega. Si vas a usar esta táctica, te vas a dar cuenta que si eres sensible a la persona que tienes enfrente, te va a ser muy útil. Vas a poder conseguir muy rápidamente tu objetivo y lo más importante de todo, saber llevar la ganancia a buen puerto. Hay una táctica que de alguna manera es engañosa. Es una táctica que se utiliza precisamente para desviar la atención. ¿Sí? Estas tácticas engañosas tienen que ver con hacer que nuestra contraparte o nuestro oponente le mostremos determinados trucos que desvíen su atención, que lo coloquen en una posición diferente o mirando a un objetivo distinto y nosotros tomar ventaja de esa posición. ¿Qué me refiero con esto? Que nosotros vamos a centrar nuestra atención en un objetivo que no es el real, pero que lo mostraremos como real, que nuestra contraparte lo va a tomar como real, va a creer que es el objetivo al cual queremos llegar, ¿sí? Pero en el momento crucial, en el momento en que nosotros lo consideremos prudente y adecuado, diremos, este no es el objetivo es este. Esta táctica engañosa tiene como consecuencia que el interés de nuestro oponente se eleve, que de alguna manera crea que su confianza es débil, que en algo no se fijó, que
él cometió un error y lo más importante de todo, va a ceder en cuanto a su voluntad a la hora de firmar el acuerdo. Una táctica engañosa consiste precisamente en que la otra persona tenga una visión errada, una visión errónea de lo que está mirando, ¿sí? De que el proceso de la negociación no iba por el cauce que él pensaba, que él estaba persiguiendo un objeto completamente distinto, un objetivo completamente distinto y que era otro, ¿sí? El empleo de una táctica como esta, de alguna manera, requiere de un manejo de información muy preciso, pero sobre todo saber qué es lo que hay en la mente del oponente para que tú puedas desviar su atención y con esto tú puedas controlar todo el proceso de la negociación. La mejor manera en que tú controles el proceso de una negociación te dará mayor poder, te dará mayor control y el uso de estas tácticas te va a ayudar a que tú controles por completo el proceso del inicio hasta el final, es decir, hasta el cierre de la negociación. El uso de este tipo de tácticas para que puedas tú engañar a tu oponente tiene como consecuencia que tu reputación se eleve, que tu habilidad crezca y lo más importante de todo, ganarás mucha reputación al saber, cuando la gente sepa que como negociador sabes implementar herramientas muy especiales. Ahora bien, hay dos tipos de estrategias que se refiere, dos tipos de estrategias que implementamos mucho en la negociación. Siempre hay dos cosas. Esto es como un juego de suma cero. Alguien te dirá, no es cierto, es como un juego de mutuo beneficio. Sea como sea, o la razón que persigamos, en la negociación solamente vamos a encontrar dos escenarios. La parte del ganar-ganar y la parte del ganar y perder. El famoso win-win y el win-lose. ¿Esto qué quiere decir? Si bien estos dos tipos típicos de negociación, de que se busca un mutuo acuerdo con el fin de que ambos ganemos, es muy perseguido. Se utiliza mucho en alianzas estratégicas, se utiliza mucho en franquicias y en licencias, pero no siempre es por mucho tiempo. Eso puede durar un tiempo determinado, mientras mis intereses sean congruentes y convenientes con los tuyos. Ahora bien, una estrategia que tiene que ver con el ganar-perder es que por fuerza, como un juego de suma cero, la ganancia de uno es la pérdida total del otro. En este caso, si vamos a ir por eso, tenemos que utilizar procesos de negociación más rígidos, más duros, ¿sí? Con objetivos mucho más claros y mucho más definidos. Si hablamos de ganar-ganar, de la estrategia típica del ganar-ganar, se busca que ambas partes ganen, se busca que ambas partes compartan un beneficio. Eso está bien, eso es de alguna manera la parte más romántica de una negociación, el que podamos establecer relaciones duraderas, comerciales, económicas, financieras, empresariales de largo plazo, en el que tengamos beneficios mutuos, el que nos llevemos muy bien, ¿sí? En el que podamos establecer en el futuro más alianzas y seamos cada vez mejores. También se intenta llegar a un acuerdo que sea, pues de alguna manera, mutuamente coordinado, mutuamente bien llevado, de muy buena voluntad. Este tipo de estrategia de ganar-ganar, vuelvo a repetir, es muy romántico. Tiene que ver mucho con el tipo de negociación que estás generando. Aquí se trata de generar la confianza, se trata de generar la voluntad entre las personas, tener un mejor control de los individuos con respecto a la negociación y al tema que estamos teniendo, ¿sí? Probablemente alguien tenga un interés diferente, pero si establecemos un tipo de negociación ganar-ganar, pues digamos que la base fundamental es llevarnos bien, ¿sí? Tratar de repartir el beneficio como tal. Hay varios ejemplos con respecto a esto. En lo personal, creo yo que es una buena estrategia, se puede llegar a muy buen acuerdo con él, ¿sí? Siempre y cuando se tengan bien definidos los objetivos de lo que queremos hacer y de lo que queremos lograr con una negociación de este tipo. Si realmente nos conviene tenerla por mucho tiempo, por un mediano tiempo, es decir, a mediano plazo, o bien requerimos algo muchísimo más drástico, ¿no? Ahora bien, la estrategia que tiene que ver con ganar-perder, aquello que tiene que ver como un juego de suma cero, donde la ganancia total de uno es la pérdida total del otro. Cada uno busca alcanzar su máximo beneficio en una negociación de este tipo. Es decir, aquellas personas o aquellas organizaciones que entran en el escenario o en la arena de negociación con el fin de ganar-perder, ¿sí? Tienen como objetivo maximizar sus beneficios, permanecer en tiempo y espacio con las ganancias máximas
y el mejor de los beneficios perfectamente estipulado. Nunca vas a ver a tu contraparte como un colaborador, lo vas a ver como un oponente neto, como aquella persona que no solamente es tu competencia, sino que trata de eliminarte por completo del mercado o trata de quedarse y apoderarse con lo que tú ya tienes. Una estrategia de este tipo, de ganar-perder, tiene como punto de inflexión el decir mi posición, mi parte de poder, ¿sí? Hay que derrotar al que tenemos enfrente. La estrategia de ganar-perder solamente se aplica bajo negociaciones que tienen que ser completamente aisladas, es decir, entre dos organizaciones o entre dos individuos, entre dos intereses que no son excluyentes, que tienen que de alguna manera dirimirse y que no puede haber de otra manera. Es decir, tú llegas a una confrontación directa, es la mejor manera de tener una confrontación directa, es la mejor manera de entrar a una arena de negociación con el fin de que tú expongas lo que tienes, lo generes, lo obtengas, lo asimiles y potencialices todo lo que tienes. Ganar-perder es una estrategia que puede ser hostil, que puede ser de alguna manera bastante ruda en muchos aspectos, pero que trae consigo el máximo de las ganancias, nunca lo perdamos de vista. Uno entra a negociar con el fin de obtener algo, ¿sí? Uno no negocia porque sí, ¿sí? Siempre tienes que negociar algo que vaya a ser beneficioso y productivo, que te permita permanecer en tiempo y espacio o que te permita maximizar tus ganancias. Si no, todo lo demás se transforma solamente en buenas voluntades, ya sea ganar-ganar, ya sea ganar-perder. Tu objetivo siempre tiene que ser ese, el máximo beneficio de lo que tú tienes, por más tiempo y en tiempo y espacio. Ahora bien, si logramos asimilar perfectamente las tácticas que tenemos, la personalidad que tiene un negociador, las características que un negociador debe tener, ¿cuáles son las pautas que debe seguir entonces un negociador una vez que logra desarrollar las herramientas que tiene el conocimiento de las estrategias que ya te mencioné y que además ya sabe que solamente hay dos tipos de negociación, ¿no? Ganar-ganar, ganar-perder. Bien, primero que nada, las pautas que debe seguir un negociador es evitar por completo el tomar decisiones apresuradas. Tienes que tomarte tu tiempo para tú tomar una decisión. Tu contraparte puede mostrarte algo muy beneficioso, puede mostrarte el mejor de los acuerdos, el mejor de los negocios. Tómate tu tiempo, léelo, estúdialo, analízalo, ¿sí? Si tienes equipo de trabajo que te va a auxiliar con un análisis más a profundidad con respecto a esto, utilízalo por completo. Saca el mayor beneficio de lo que puedas analizar en el proyecto que tienes enfrente. Un buen negociador es meticuloso, ¿sí? Es respetuoso, pero sobre todo sabe manejar el conocimiento. A mayor manejo de información, mayor poder tendrás. A mayor poder que tengas, mayor capacidad de decisión, ¿sí? Y una mejor capacidad de decisión se respalda a través de un mejor manejo de la información. Tómate tu tiempo, estúdialo con detenimiento, velo bien, ve qué puede haber más allá del beneficio que tú necesitas o quieres obtener en ese momento. Ve también cuáles son las posibilidades de utilizarlo de manera relativa, en cuánto tiempo, ¿sí? ¿Por qué sí o por qué esto y no lo otro? Tómate tu tiempo. Un buen negociador sabe analizar perfectamente lo que tiene enfrente con el fin de obtener el máximo de información de lo que se le presenta. Otra pauta muy importante es que un buen negociador no se deja llevar por una propuesta que puede ser muy brillante, ¿sí? Un buen negociador no se deja llevar simplemente por su emoción, por lo que le plasman que puede ser el negocio perfecto y que puede surgir en una semana, 15 días, 20 días, no sé, un año, etcétera, de acuerdo a lo que estemos negociando, ¿sí? Nunca te dejes llevar por propuestas que pueden ser sumamente atractivas. No, con esto no quiero decir que tú vayas a generar desconfianza de lo que tienes enfrente. Lo que tienes que hacer es generar el control. Si tú generas el control, si tú sabes analizar muy bien, como te comenté en un principio, entonces no te vas a dejar llevar nunca por propuestas que pueden ser engañosas de primera entrada, o que pueden brillar mucho, o que pueden presentarte un atractivo económico de manera inmediata. Un buen negociador sabe identificar ese tipo de mañas al primer momento y sabe detenerlas en su justa medida. Ahora bien, otra pauta importante es el proceso de la comunicación. Ya hablamos de lo que es la comunicación, ya hablamos de lo que es el lenguaje, la asertividad y el entendimiento.
Ahora bien, nunca descuides esta parte, ¿sí? Una de las pautas muy importantes que tiene que ver el negociador es que tiene que tomar en cuenta que los mensajes y lo que tengamos que transmitirle al oponente siempre se va a ver afectado por el contexto en el que nos encontramos. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al lugar donde tú estés negociando, ¿sí?, va a influenciar muchísimo en el estado de ánimo y en la transmisión del mensaje que quieres poner en la mente de tu oponente, ¿sí? No es lo mismo negociar en tu oficina, en la oficina de él, en una sala de juntas, en un restaurante o simplemente en la casa de alguien como mucha gente estila. O cuando ya estamos hablando de negociaciones que pueden ser fusiones, adquisiciones, etcétera, con equipos de trabajo especializados y con gente que es mucho más técnica, ¿sí? Todo lo que mandemos, todo lo que emitamos, se va a ver influenciado por el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Yo te podría decir que controlar el contexto podría ser sí y solo si estés tú en tu oficina, sí y solo si estés tú en el restaurante de tu elección. Pero el contexto no siempre es controlable. Lo que podemos hacer es tratar de manejar o controlar los procesos del contexto en el que nos encontramos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor esto tiene que ver mucho con una táctica engañosa, pero funciona, ¿sí? Si lo que tú quieres es hacer sentir a una persona en confianza y a lo mejor tu oponente o tu contraparte es una persona sumamente conservadora, tanto en los negocios como en su vida personal, es por obvio que no lo vas a llevar a un centro nocturno, vas a tratar de hacerlo sentir en el mejor ambiente posible, vas a buscar un sitio moderado, vas a buscar el mejor contexto en el cual tú puedes transmitirles tu mensaje y que de esa manera él lo reciba de la manera más limpia o más clara, ¿cierto? Sin que exista de alguna manera algún tipo de entropía o algún tipo de distorsión que permita viciar el contenido del mensaje, ¿sí? Entonces, esta pauta es muy importante. El negociador tiene 3 pautas muy importantes. Se toma su tiempo para analizar todo tipo de propuesta, sabe tomarse su tiempo, sabe estudiar y generar información. Es una persona que no se deja llevar muy fácilmente por propuestas brillantes, propuestas que pueden ser de primera instancia muy atractivas. Y como tercera pauta, es cuidadoso con el contexto en el cual se mueve, ¿sí? Parte de la comunicación es el contexto. Fíjate bien los contextos en los cuales te encuentras, en dónde vas a llegar. Tienes que ser sumamente observador para eso, como te había comentado en un principio. Y a mayor observación, mayor posibilidad de que tengas una mejor emisión del mensaje que quieres emitir, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las fases que debe llevar una negociación? Ya hablamos del negociador, ya hablamos de las técnicas, ya hablamos de las tácticas, ¿sí? ¿Cómo es una negociación? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las fases que una negociación debe tener? Una negociación, como todo, debe tener una preparación, debe tener un desarrollo y debe, por supuesto, tener un cierre, ¿sí? Estas fases de la negociación, que son muy simples, son solamente 3, nos van a permitir establecer desde el inicio o desde antes del inicio de la negociación un buen plano, establecer una muy buena ruta crítica, una muy buena agenda de lo que queremos lograr en todo este tiempo y en todo este espacio hasta el cierre. Con esto quiero decirte también que ninguna negociación está cerrada hasta que no se firme un contrato o hasta que no nos estrechamos las manos en determinadas culturas. Pero pasemos a lo que es la preparación. Bien, la preparación es el tiempo que debemos tomar o que debemos tomarnos para saber qué es lo que queremos hacer con el objetivo que se nos presenta o que se nos encomienda y cómo vamos a establecer tanto la información y la agenda que vamos a llevar a cabo, ¿sí? En la preparación hay un punto muy importante que quiero comentarte, tiene que ver con la preparación de la información. La información es poder, ¿sí? Es un cliché que mucha gente dice y que dice, bueno, pues, a mayor información, mayor conocimiento, mayor poder. En la negociación esto es totalmente cierto. Mientras mayor información tengas tú de tu oponente, mientras mayor información tengas tú de la empresa o del negocio o de la organización con la cual vas a negociar, ¿sí? Mientras mayor información sepas, ¿sí?, respecto a todo el contexto en donde se va a desarrollar la negociación, mayor poder de control vas a tener. Debes tomarte por mucho tu tiempo para saber qué tipo de oferta vas a presentarles, cómo se la vas a presentar,
sobre quiénes son tus competidores, quiénes son tus oponentes, qué hacen, cuánto tiempo han estado en la organización, cuál es su reputación, cuál es su nivel de decisión, ¿sí? Cuál es su círculo de influencia, cuál es el contexto en el cual ellos se mueven, cuáles son sus gustos con respecto a los negocios. Debemos también saber contra qué organización estamos negociando, cuántos años llevan en el mercado, quiénes han sido sus directores, quiénes son su junta de gobierno, cómo actúan en sus procesos, cuáles son sus logros, en qué se distinguen, por qué son buenos, por qué no son buenos en lo otro y sí son buenos en esto. A mayor información, ¿sí?, mayor conocimiento tendrás, mayor generación de poder. ¿Por qué? Porque así tú sabrás cómo presentar las cosas en el momento adecuado y en la zona adecuada, manejando el contexto determinado. No olvides esto, la información tiene que ver mucho con la preparación de tu negociación, ¿sí?, ya que eso te va a permitir establecer tu ruta crítica y una muy buena agenda para lo que tengas que presentarle a tus contrapartes o a tus posibles clientes. Ahora bien, siguiendo con la preparación, debemos tomar en cuenta la precisión de nuestros objetivos. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr y que no nos va a permitir desviarnos hacia otra parte? ¿Qué vamos a lograr con este proceso? ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Es una fusión? ¿Es una adquisición? ¿Es la penetración de un nuevo mercado? ¿Es dar a conocer un nuevo producto con nuevos clientes? ¿Es simplemente hacer una negociación en mercados financieros? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? ¿Hacia dónde vas dirigido? Defínelo bien. Tienes que saber perfectamente qué es lo que queremos conseguir con ello. ¿Qué tipo de estrategias vamos a utilizar? ¿Cuáles son? Ya una vez que definimos quiénes van a ser nuestros negociadores, ¿qué nos va a funcionar? ¿La del hombre bueno y la del hombre malo? ¿Sí? Vamos a poner una táctica disuasiva, una táctica de engaño. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Sí? Eso nos va a permitir establecer las pautas sobre cómo nos vamos a mover en la mesa de negociación. ¿Qué táctica vamos a emplear con el fin de obtener qué y en cuánto tiempo? Dentro de tu agenda, de tu ruta crítica, vas a ir tú poniendo los tiempos en los cuales vas a ir implementando qué o cuál estrategia y la vas a ir adaptando de acuerdo al proceso de la negociación. Vamos, la negociación es lineal, sí, pero no es estática, es sumamente dinámica y sumamente cambiante. Tienes que tener en cuenta con qué exactitud existe tu margen de maniobra, es decir, hasta dónde vas a poder tú negociar, sesionar, conceder, otorgar o aceptar determinado tipo de cosas en la negociación o determinado tipo de cláusulas, determinado tipo de acuerdos. ¿Sí? Tienes que ir tomando muy en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque ya a este punto ya sabemos contra quién vamos, quiénes son nuestros oponentes y qué es lo que nos pueden mostrar. También tenemos que tomar en cuenta quiénes van a ser los tomadores de decisiones a la hora de finalizar la negociación. Puede que estemos negociando entre solamente directivos, eso sería muy bueno, pero hay quienes negocian a través de terceras personas, es decir, hay organizaciones que tienen negociadores exprofeso para llevar a cabo sus objetivos. Ahora bien, el desarrollo de la negociación. El desarrollo de la negociación abarca desde que tú te sientas en la mesa de negociaciones hasta que te levantas, estrechas la mano y cierras. Es la fase en la que ambas partes intercambian información. Es la fase en la que empezamos a establecer cuáles son nuestros objetivos. Es la parte en la que damos a conocer nuestra agenda. Establecemos el tiempo de las reuniones, el tiempo de los encuentros, los lugares donde va a suceder, ¿sí? Es donde tratamos de mostrar nuestras posturas, tratar de acercarnos con la contraparte, hacer esa parte de la relación humana y mostrar cuáles los beneficios a los que queremos llegar. También debemos tomar en cuenta que en el desarrollo debemos perfectamente clarificar cuál va a ser la duración de la negociación. Hay negociaciones que pueden ser determinadas, hay otras que no lo pueden ser tanto. Hay que tomar en cuenta que también podemos, en determinado punto de la negociación del desarrollo, precipitar alguna decisión. Podemos hacernos para atrás en determinado momento, es decir, retirarse un poco de la mesa de negociaciones para tomar tiempo. Es aquí cuando también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ir clarificando las ideas que ponemos en la mesa. El desarrollo abarca todo ese proceso.
algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo de la negociación es el tiempo. Existen tiempos para todo. Tiempo de presentación, tiempo de acuerdos, tiempo de charla, tiempo en el cual tú tienes que poner en práctica lo que acabas de aprender en esto, ¿sí? Es decir, escuchar, saber emplear perfectamente las herramientas y tácticas de comunicación que te acabo de mostrar, ¿sí? Y en el proceso del desarrollo de la negociación implica todo esto. Ir poniendo sobre la mesa cada una de las pautas que llevamos y intercambiar la parte cálida del ser humano. Y con esto llegamos al cierre de la negociación, ¿sí? ¿Cuándo existe un cierre de la negociación? Cuando ambas partes o las partes involucradas deciden concluir el proceso de desarrollo. Es decir, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, etcétera. Y las personas deciden levantarse de la mesa de negociaciones. El cierre de una negociación puede darse con la firma o no la firma de un contrato, ¿sí? Con el estrecharte o no estrecharte la mano, con que exista o no exista un acuerdo. A veces una negociación puede ser completamente infructuosa. A veces puede ser todo lo contrario, o en el mejor de los casos puede ser todo lo contrario. Antes de dar por cerrado una negociación, debemos de dejar muy en claro en la mente del oponente lo que nosotros deseamos, nuestra idea, el propósito por el cual llegamos hasta esa negociación, ¿sí? Si la negociación se firma de manera fructífera, qué bueno, todo lo que empleamos y estudiamos ha surtido efecto. Por si de alguna manera no tenemos el acuerdo al que queríamos llegar, bueno, hay que dejarle en claro a la contraparte lo que nosotros deseábamos, por qué vinimos, por qué queríamos nosotros negociar con él. Una vez que se haya cerrado por completo la negociación, ¿sí? Hay que hacer un balance de todo lo que hicimos. Desde la preparación, desde el análisis que hicimos, el desarrollo, cómo fue que llegamos, cómo fue que empezamos a dialogar, cómo fue la exposición de nuestros objetivos, cuáles fueron las tácticas que utilizamos, cuáles fueron las técnicas que empezamos a emplear. ¿Qué nos faltó conocer de nuestros oponentes? ¿Qué nos faltó saber de la organización? ¿Sí? O viceversa, ¿qué tanto sabíamos de la organización y no lo usamos? ¿Qué tanto sabíamos del oponente y no lo pusimos en práctica? ¿Sí? O bien, si todo lo que utilizamos fue favorable, llegamos a utilizarlo, ¿sí? Y ha sido fructífero para nuestro proceso de negociación. En el cierre tenemos que ver todo esto, ¿sí? Hacer el análisis de todo el camino que recorremos y sacar el mejor provecho de eso. Es como una especie de feedback, es una especie de retroalimentación al respecto, ¿sí? Ahora bien, también debes de tomar en cuenta en el cierre que muchas veces un acuerdo, aunque no se cierre, ¿sí? Con la firma de un contrato o con el emplazamiento a nuevas negociaciones, debemos tomar en cuenta que si no dejamos bien en claro el mensaje, puede haber problemas, ¿sí? Tanto así como si no dejamos en claro qué problemas puede haber de no haberse entendido bien el mensaje y tú ya cerraste el contrato, ¿sí? O ya hubo la firma de un contrato de por medio. ¿A qué me refiero con esto? Si no dejamos bien en claro cada una de las partes que se negociaron, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tener determinados problemas. Porque lo que no podamos nosotros esclarecer en la mesa de negociaciones, lo esclareceremos en un tribunal. Y eso puede ser a la larga no solamente más costoso, sino completamente infructífero en tiempo y espacio para nuestras organizaciones. Ahora bien, la negociación también puede finalizar con la ruptura de una relación. Yo creo que esta es la parte más agreste de una negociación que no puede llegar a buen término. Si de alguna manera en el proceso de negociación generaste una enemistad, ¿sí? O la contraparte se enemistó contigo, y esa negociación termina en una ruptura, no solamente de la mesa de negociación, sino de la relación empresarial como tal, hay que tratar de ir minimizando ese tipo de riesgos. Hay que esclarecer muy bien qué es lo que veníamos y por qué lo hicimos, ¿sí? Siempre terminar en un acto hostil no deja nada bueno. Y habla muy mal de ti como negociador y habla muy mal de tu organización. Más vale siempre firmar un buen acuerdo, ¿sí? Y no aplazarse a juicio, o como te lo digo en tus láminas, ¿no?
Más vale firmar un acuerdo que firmar un mal acuerdo, ¿no? Y para que tengamos un buen acuerdo, siempre tenemos que tomar bien en cuenta cuáles son sus objetivos, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Nunca pierdas de vista eso. El objetivo, lo que quieres lograr, ¿sí? Y por cuánto tiempo. Ahora bien, dentro de todo este proceso de preparación de la negociación, principio, el desarrollo, el cierre, tus técnicas, tus tácticas, el desarrollo de la personalidad, los tres básicos del negociador, los puedes implementar de manera local, por supuesto, que es la manera en la que empezamos a ensayar. Pero ¿qué pasa cuando ya entras en el plano de la globalización? ¿Qué pasa cuando ya cruzas la frontera y empiezas a internacionalizarte? Aquí el asunto se pone más complicado. Porque usos, formas, costumbres, ideologías, idiomas, formas de pensamiento, distintas maneras de hacer negocios, todos esos son factores que se involucran muchísimo a la hora de establecer una negociación. Si tú no tienes en cuenta cuáles son los procesos de culturalización de la contraparte, estás en problemas, ¿sí? Si tú no tomas en cuenta cuáles son sus usos y costumbres, cuál es su forma y su cultura de negocios, la manera en cómo ellos establecen sus acuerdos, estás en problemas. Vamos, el mundo no es lineal ni es unilateral, es multicultural, es multilateral, y al estar en procesos de este tipo de negociación, tomar en cuenta que debemos de ser sensibles a toda el área del mundo, a toda el área empresarial general, a todos los usos, formas y costumbres, a todas las culturas de negocios, ¿sí? Negociar no es sencillo, establecer acuerdos, hacer fusiones, adquisiciones, requiere de mucha destreza, requiere de un gran uso de conocimiento. Cuando empezamos en el área internacional, esto se vuelve un poco más complejo. No difícil, pero sí más complejo. Bien, es aquí donde te digo que se debe tomar en cuenta todas las posibles diferencias culturales que puedan salir, las diferentes formas de comunicación, ya que no nos comunicamos igual en todas partes del mundo. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Es lo mismo la cultura latina que la cultura sajona? De entrada me vas a decir que no, por supuesto que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente sajona suele ser fría, ¿sí? Y la gente latina suele ser más cálida, a lo mejor y sí. Pero ¿y su cultura de negocios, que es lo que más nos interesa? Dime una cosa, ¿tú para hacer dinero necesitas que alguien te dé un abrazo? ¿Sí? ¿Tú para hacer dinero necesitas que alguien te aplauda? ¿O tú para hacer dinero necesitas que alguien te diga que eres muy bueno? En la cultura sajona hay cosas que se restringen, en la cultura latina hay cosas que se resaltan. Esos son los aspectos multiculturales que hay que ir resaltando poco a poco, ¿sí? Cuando hablamos de negocios internacionales y de negociación internacional, nunca perdamos de vista lo siguiente. Las personas que no hablan el mismo idioma tienden a complicarse demasiado el entendimiento. ¿Por qué? Porque quizá a la hora tú de hacer una negociación, las palabras que tú utilizas en tu idioma no existan en el idioma de la otra persona. O puede ser al revés. El idioma de la otra persona tiene tantas palabras para poder definir incluso situaciones tan inverosímiles que en el tuyo no. Y tú con una sola palabra te puedes referir a 3 o 4 objetos distintos. Eso es muy importante. Si no lo pierdes de vista, vas a poder ser más objetivo. Si lo pierdes de vista, vamos, es lo mismo un acuerdo que un tratado, es lo mismo un contrato que un convenio. No, ¿verdad? Esas son las partes muy diluibles a la hora de negociar. Otra parte importante, te podría comentar que la relación personal que existe en cada cultura es muy, muy, muy diferente. Hace poco te estaba comentando de lo que era la cultura latina y la cultura sajona. En la cultura latina la calidez, la parte de ser amigos es importante, la parte de generar cierta calidez a la hora de interactuar con otros seres humanos es importante para la cultura latina. Para la cultura sajona no lo es tanto, no recae tanto en el que si te damos un abrazo, si te doy la mano, si te sonrío o no te sonrío. Va tanto más por la cuestión de la productividad. ¿A qué vinimos? Vinimos a esto, vamos a trabajar sobre eso. ¿Me conviene? Aquí estoy. ¿No me conviene? Ok, gracias, pero no gracias, y te retiras, ¿no? Esos procesos son los que tenemos que ir limando. Te podría decir que es lo mismo negociar con un norteamericano, un canadiense, que con un europeo.
Si estás, por ejemplo, en México, no, ¿verdad? Las culturas de negocios son completamente distintas. ¿Cómo las conoces? ¿Cómo las asimilas? Por la parte en las que ellos son productivos, ¿sí? La dinámica de su trabajo, el contexto de la eficiencia. La eficiencia es la que hace distintas las culturas de negocios de las personas. ¿Qué tanto tiempo se toman para llegar al resultado que quieren lograr? ¿Sí? ¿Cuáles son las tácticas y las herramientas que utilizan para lograrlo? En algunas culturas se tiende a mantener ciertas distancias con respecto a ciertos jerarcas. Yo te podría decir que hoy por hoy en un país como México, el que te hables de tú a niveles directivos implica cierto grado de amistad, implica cierto grado de romper el hielo, como le llaman. Pero ¿qué pasa si estamos en el Asia-Pacífico? ¿Sí? O en China, por ejemplo. En ciertas regiones de China todavía la cultura empresarial, la persona de mayor edad que tiene el más grande rango, ¿sí? Es el que hace la reverencia más inclinada. El que tiene menor rango es el que hace la reverencia menos inclinada. ¿Por qué? Uso, forma, costumbre, cuestiones de poder, ¿sí? Eso no se te tiene que escapar. Como tampoco se te tienen que escapar esos pequeños detalles que a la hora de saludar, a la hora de presentar tus cosas, tienes que hacerlo bajo ciertas circunstancias. Si están en tu país, ellos tienen que ser respetuosos de tu cultura. Si tú estás en el país de ellos, tú tienes que ser respetuoso de la cultura de las personas con las cuales vas a negociar. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder establecer unas mejores relaciones culturales, unas mejores relaciones interpersonales y te va a llevar a tener un mejor proceso del desarrollo de tu presentación y de tus objetivos. La propia negociación puede de alguna manera tener pautas y reglas muy distintas de acuerdo a la región del mundo donde estemos nosotros negociando. Para aquellas personas que han tenido la posibilidad de conocer la cultura de negocios de América del Norte, se darán cuenta que el negociar muchas veces es rápido, ¿sí? O puede ser lento, depende del interés que se persigue, depende qué tanto esté involucrado. ¿Cuál es el contexto en el cual se hace una negociación? Puede ser una oficina corporativa, ¿cierto? Puede ser un buen restaurante, ok, alguien diría, en un país latino también sucede igual, no siempre. La cultura de negocios norteamericana, sí, o de América del Norte tiene que ver mucho con la eficiencia y los tiempos en lo que se hace. Sí. En las culturas latinas, el contexto puede variar mucho siempre y cuando las relaciones sean más cálidas. Eso es lo que lo hace distinto. Te pongo también un ejemplo muy distinto que tiene que ver con la parte de Europa del Norte, por ejemplo. Si has tenido la oportunidad de conocer una cultura de negocios como la de Europa del Norte, te vas a dar cuenta que el modo de situarse en una mesa de negociaciones es muy distinto que si lo haces en América del Norte. ¿Por qué? Porque siempre en la extrema derecha, en una cabecera, va a estar la parte que toma las decisiones y a la derecha del individuo, ¿sí?, sentado va a estar la persona que va a analizar esas decisiones. Entonces, si eres sensible a ese tipo de posiciones, vas a saber qué lugar tomar en la mesa, vas a saber cómo presentar tus objetivos. Vas a saber también que existe la jerarquización muy especial, ¿sí? En el contexto de las negociaciones con Europa del Norte es muy importante, ¿sí?, el proceso de la jerarquía y el respeto que se le tenga a los diferentes valores de las organizaciones. Otro aspecto importante es que si negocias en Europa del Norte, si negocias en América del Norte, te vas a dar cuenta del tiempo que utilizas para una presentación, ¿sí? Tiene que ser rápida, tiene que ser dinámica, tiene que ser de interés. En el primer minuto tienes que capturar la atención del individuo. Que tu propuesta sea la adecuada, puede ser, pero que tu propuesta sea la más atractiva, eso es lo que va a hacer la diferencia. A la hora de hacer una negociación, tienes que presentar algo que sea netamente atractivo. No solamente que sea bueno, que sea eficaz, sino que sea atractivo, que llame la atención, que capture mi atención y que capture mis sentidos. Si en el ambiente transnacional yo lo puedo lograr, ok, puedo colocar cualquier producto en cualquier otra parte. También, con respecto a las diferentes culturas, si pasamos a lo que es el Asia-Pacífico, debemos tomar muy en cuenta cuáles son las etapas que se deben seguir y
¿Quiénes son aquellas personas que son las indicadas en una negociación? Mientras más conservadora es una sociedad, mayor usos, formas y costumbres marcadas va a tener, ¿sí? Es decir, quién es el anfitrión, quién es la persona de mayor jerarquía, cómo te tienes que dirigir a determinada persona, cómo hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo por una tercera persona, incluso estando la persona de interés al frente, etcétera. Y si tú por algún motivo llegas a obviar este tipo de formas, estás alterando el proceso de la negociación, incluso estás poniendo en riesgo todo lo que has trabajado o todo por lo cual la organización trata de conseguir. También debes tomar muy en cuenta cómo es la forma en que vas a tomar la palabra, ¿sí? En el ambiente internacional estriba mucho cuáles son las pautas a seguir con respecto a quién habla primero, ¿sí? Quién expone primero. Hay países donde la persona con mayor jerarquía es el que siempre permanece en silencio. Hay otras culturas de negocios donde quien tiene la voz principal es aquella que dirige todo el proceso de la negociación y solamente le otorgará la palabra a aquellas personas que él considere que es necesario que hablen, ¿sí? Debes de ser respetuoso con este tipo de formas y costumbres. Debes identificarlas antes de que llegues a la mesa de negociación. Es ahí donde la primera fase de la negociación es importante, en la preparación. Esto lo tienes que ir dilucidando en tu preparación. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las costumbres? Mayor conocimiento de las personas, mayor conocimiento de las formas, sabrás cómo actuar en determinado momento. Ahora bien, la importancia de la extensión que tienes que tener en tus objetivos. Cuando estamos hablando de tus objetivos, estamos hablando de lo que quieres lograr con la negociación, a lo que viniste a hacer. En un ambiente transnacional, en un ambiente transcultural por completo, debes de tomar muy en cuenta hacia quién te diriges, ¿sí? ¿Quién es el principal? Siempre lo identificamos como el principal, ¿sí? O el job one. ¿Por qué? Porque es a él a quien le tienes que clavar la idea. Si él está convencido y él es el tomador de decisiones, bueno, adelante. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a emplear en tu exposición para lograr su atención? Dependiendo la cultura, dependiendo la eficacia y la eficiencia que manejen, ¿sí? Tienes que hacerlo rápido si estamos hablando de Europa del Norte. Tienes que ser bastante atractivo y claro si estamos hablando de América del Norte, perdón. Y tienes que ser un poco más amigable y más cordial si estamos hablando de América Latina, ¿cierto? O de países con antecedentes latinos. Y por último, si estamos hablando de culturas un poco más complicadas, como es el Asia-Pacífico y la cultura del Medio Oriente, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que una sociedad altamente conservadora es también una sociedad que no pasa por alto no pasa por alto los usos, formas y costumbres y piensan que las costumbres mejores son las propias y no las tuyas, a menos que estén en tu oficina. Ahora bien, como hemos visto, el negociar no es que sea difícil, es complicado, sí. Requiere de información, requiere de conocimiento, requiere de que tú explotes ciertas características que debes tener, ¿sí? Cierto carisma, ciertas habilidades de comunicación, de procesamiento de información, que sepas desarrollar muy bien y preparar una agenda, una ruta crítica y que sepas asimilar la cultura de los diferentes usos y lugares a los cuales llegues. Yo por último te podría decir que una negociación siempre viene a invitarnos a conocernos más como profesionales, a sacar lo mejor de ti, a saber si eres o puedes ser lo suficientemente agresivo en un entorno de negocios, lo suficientemente hostil para sobrevivir o de alguna manera dedicarte a una parte un poco menos agresiva del negocio. La negociación es un arte, requiere cierto tipo de aprendizaje. A mayor conocimiento, mayor control y mayor poder. Nunca lo pases o nunca lo obvies, nunca lo pases de vista, ¿sí? Es bueno que leas, claro, es bueno que conozcas, por supuesto, ¿sí? Es bueno que aprendas a dar instrucciones a un taxi en 5 idiomas. Te podría decir que sí, te podría decir que no. Todo depende de dónde te encuentres. Eso va a decir mucho del conocimiento que manejes y de las cosas que puedas exponer. Y por último, cada ensayo es una negociación. Ninguna negociación es igual a otra. Por el contrario, ¿sí? Si tú logras analizar cada una de tus negociaciones y has aprendido
y te has retroalimentado de lo que has hecho antes, vas a tener la sensibilidad de saber qué utilizar con respecto a las personas que vayas conociendo. Todos los seres humanos somos distintos y únicos. Tú como negociador no solamente eres distinto y único, ¿sí? Eres completamente un sujeto distinto. Muchas gracias, me da mucho gusto haberte tenido y explicarte estos procesos de comunicación, invitarte a lo que es la negociación y espero verte pronto. Gracias.